Yo sé que la semana pasada ustedes me extrañaron, ¿verdad? Nosotros sí los extrañamos, a ustedes. Yo los extrañé porque, pues, hermanos, ¿se imaginan ustedes más de 30 años aquí con ustedes? Y más, ahora más de como un año y medio sin nada de vacaciones aquí con ustedes. Pues el día que no estuve con ustedes, nomás estaba pensando, ¿verdad? Y pues me da mucho gusto poder estar otra vez con ustedes, verlos y poder compartir la palabra de Dios con ustedes, ya que eso siempre desde mi conversión ha sido mi pasión, la palabra de Dios, verdaderamente estudiarla, profundizarme en ella, tratar de entenderla y lo más difícil es vivirla. Eso siempre es lo más difícil de todo el proceso de la palabra de Dios, vivirla, obedecerla, es lo más difícil. Y algo, ¿verdad?, que vemos en los salmos que estamos viendo, estamos en el Salmo 119, y ese Salmo 119, pues es todo acerca de la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, quiero a los que son aquí expertos en la aritmética, en las matemáticas, hacerles una prueba, ¿verdad?, para que me digan. Okay. Es el pasaje, es el capítulo más largo de toda la Biblia. ¿Okay? Tiene 176 versículos, el Salmo 119. Por lo pronto vayan buscándolo en su Biblia, en su tableta, en su teléfono. Y yo voy a estar yendo versículo por versículo de la versión Nueva Traducción Viviente, por si usted tiene esas opciones en su teléfono, pues de una vez lo abre en la Nueva Traducción Viviente. ¿Okay? Y son 176 versículos. Y hemos aprendido, ¿verdad? Lo que les he explicado es que el libro, este capítulo 119, está dividido en 8 líneas. O sea que son 8 versículos y esos 8 versículos tocan algún tema. Y cada tema que toman esos 8 versículos tienen como respuesta al problema o respuesta a lo que es lo mejor para nosotros, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, imaginan ustedes 176 versículos diciéndonos: la palabra de Dios es lo más importante, la palabra de Dios es la solución, la palabra de Dios es la mejor medicina, la palabra. Y que muchas veces nosotros hoy en día no apreciamos la palabra, como vemos que el autor del Salmo 119 la apreciaba y de esa manera trató de impactarnos, de decir: hey, no descuiden la palabra de Dios. No hay nada más importante que la palabra de Dios. O díganme ustedes, ¿qué otra cosa puede ser más importante que la palabra de Dios? Pónganse a pensar, díganme si habrá algo. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Y es lo que el salmista ahí nos lo presenta. Ahora, el examen es este. Son 176 versículos. ¿Okay? Y está dividido el capítulo en secciones de 8 versículos, 8 versículos, 8 versículos. ¿Cuántas secciones son? ¿Okay? 176 entre 8, ¿qué es? 22. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 22 letras en el alfabeto hebreo, porque cada sección comienza con la letra del alfabeto, con la primera letra del alfabeto, y luego la segunda sección con la segunda letra del alfabeto, la tercera sección con la tercera letra del alfabeto. Así se va hasta la última sección, que es la sección 22, con la última letra del alfabeto hebreo. ¿Se imaginan ustedes qué creatividad para poder hacer este tipo de literatura de esta manera? Sí, Dios está envuelto, pero también, ¿verdad?, está envuelto ahí el hombre, Dios usando al hombre para poder escribir su palabra de Dios de esta manera. Entonces, es
Por eso es que me he detenido en el Salmo, porque hay tanta riqueza en los Salmos que es importante que podamos nosotros ir entendiendo un poco más y más y más para apreciarlo, porque como les decía la última vez, antes, en el pasado, era el libro más apreciado por la comunidad cristiana, al que más tendía a acudir el cristiano para su devocional diario, salmos, y ahora es el libro menos buscado por los cristianos, los salmos, el menos. Cuando se hacen las encuestas y les dicen a los cristianos hoy en día, ¿cuál es el libro que más te interesa? Apocalipsis. La gran mayoría pide Apocalipsis, aunque no lo entiendan. Y sin embargo, Salmos, que es mucho más entendible, no hay lugar en los Salmos, ¿verdad?, en las encuestas, cuando es un libro con una gran riqueza, ¿verdad?, de sabiduría de parte de Dios, porque por eso es que se le ha considerado los Salmos como la Biblia en miniatura, porque todas las enseñanzas de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, se encuentran ahí en los Salmos. Si no tuviéramos la Biblia más que los puros Salmos, ahí tendríamos toda la sabiduría que necesitamos de parte de Dios para vivir esta vida. Ahí la tendríamos, en los Salmos. Por eso es que debemos de apreciarlos. Ahora, la última vez, ¿verdad?, domingo antepasado que estuvimos, alcanzamos a cubrir 16 versículos, que quiere decir 2 letras del alfabeto hebreo, ¿verdad? Alcanzamos a cubrir cuando vimos del versículo del 1 al 8, bendito y sin culpa. Ese es el tema, ¿verdad?, que podríamos ver del que hablan esos 8 versículos. Entonces, el segundo grupo comienza con el versículo 9 al ¿qué? Van a ser de 8 en 8, ¿verdad? Del 9 al 16, ¿ok? Del 9 al 16, todos los grupos van de 8 en 8, 8 en 8, 8 en 8. Y fue hasta aquí cubrimos la última vez. Tómate un tiempo para ser santo. Ese es el tema de esos 8 versículos. Que tomemos tiempo. El ser cada día más semejante a Jesucristo no es nada más por suerte. Nosotros debemos de tomar tiempo para crecer, para madurar, para ser más espiritual, para parecernos más a Cristo. Debemos de tomar todos los días tiempo. Debe ser una meta, debe ser una actividad planeada. Si verdaderamente quiere uno ser santo, quiere decir apartarse uno cada día más de las cosas de este mundo, de la atracción de este mundo, y que tenga más atracción en mi vida las cosas de Dios que las cosas de este mundo. Porque díganme ustedes si no es poderosa la atracción de las cosas de este mundo. Nos engañaríamos si alguien dice, no, para mí no es gran cosa. Si somos sinceros, es una gran atracción poderosa las cosas de este mundo. Por eso es que la Biblia le llama tentaciones, y la palabra tentación en sus raíces etimológicas de su creencia está hablando de algo muy poderoso, de un imán bien poderoso que nos está atrayendo, que nos está invitando. Es como si a usted le hacen una invitación, como cuando dicen, no, pues es una invitación que no puede uno desaprovechar. Así de poderosa es la tentación, es una invitación que a nuestra carne dice, yo no puedo desaprovechar esta invitación. Que eso es lo que es la guerra espiritual, pero ¿qué dice el Espíritu? Dice, no, dile que no a esa invitación porque no es de acuerdo a mi voluntad. Entonces, tómate un tiempo para ser santo. Ahora, la siguiente grupo de versículos es el tema, necesitamos la palabra de Dios, versículos 17 al 24. ¿Okay? Y cuando la Biblia habla
como aquí, ¿verdad? De que necesitamos la palabra de Dios, tenemos que verla a la par con algo que nosotros necesitamos. O sea que no podemos vivir sin aquello. Por ejemplo, ¿necesita usted comida? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si no come? Se muere. Se muere. Así también, si nosotros no comemos la palabra de Dios, nos vamos a morir espiritualmente. Por eso es que siempre los estoy retando. No caiga usted en el error y hasta en el pecado de que lo único de lo que usted se alimenta de la palabra de Dios es el domingo. Y ya viene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en ayunas espiritualmente. En ayunas de la palabra de Dios. Es lo peor que puede hacer una persona, pero es la fórmula para ser religioso, sí. Para ser religioso esa es la fórmula. Olvídese durante toda la semana de Dios, de su palabra y viva nada más secularmente, pero el domingo venga a ponchar tarjeta y diga, soy cristiano. Esa es la fórmula para ser religioso, pero no para ser espiritual, no para tener la mente de Cristo, no para estar experimentando una transformación a la semejanza de su Salvador, de Jesucristo. No, eso no va a ser. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 17. Dice, sé bueno con este siervo tuyo para que viva y obedezca tu palabra. Para que viva y obedezca tu palabra. Ahora, si es que fue Jeremías, el autor, el escritor de este salmo, que yo lo veo como el más probable que haya sido, ¿verdad? En el estilo literario de aquellos tiempos, y principalmente si era un profeta, el profeta principalmente cuando escribía, ¿okay? Y también cuando hablaba, predicaba, podía hablar en término personal, como aquí, pero a la vez estaba incluyendo al pueblo de Dios. O sea que él se identificaba con el pueblo de Dios. Entonces, como cuando dice, sé bueno con este siervo tuyo para que viva y obedezca tu palabra. Es como decir, sé bueno con tu siervo Israel para que podamos vivir y obedecer tu palabra. ¿Okay? Entonces, ¿se fijan ustedes aquí cuál era el propósito para vivir? De acuerdo a lo que el escritor está diciendo, ¿cuál es el propósito para vivir? Para obedecer su palabra, dice. Para obedecer su palabra. ¿Será ese su propósito para vivir? Póngase a pensar, para obedecer a mi Señor, para vivir para Cristo, para hacer su voluntad. ¿Ese es el propósito para mi vida? Porque si ese no es su propósito para su vida, pues está viviendo una vida egoísta, que es para sus propósitos personales. Y esos propósitos personales por lo general terminan en fracaso espiritual, en que la persona continúa experimentando un vacío en su corazón. Y ese vacío es un engaño porque hace creer que lo que necesito más es lo que el mundo ofrece. Necesito más dinero, necesito más placer, necesito más vacaciones, necesito más esto. Es como leía de una persona, ¿verdad?, famosa y con dinero, que sentía él ese vacío en su vida, en su corazón, y pensaba, ¿verdad?, que viajando y conociendo el mundo y los lugares más hermosos y los que más se recomendaban, y se dedicó a andar viajando porque pues, podía, lo tenía el dinero y todo, y dice, viajé por todo, dice, ¿y creen ustedes que se llenó ese vacío en mi corazón? No, no se llenó.
Y así podemos nosotros decir, no, pues si tan solo tuviera una mejor casa, o si tan solo tuviera un mejor carro, si tan solo tuviera más buenas vacaciones, o si tuviera esto, si tuviera lo otro. Esas son las soluciones de este mundo. Y entonces ponemos aquello como el propósito para vivir. Yo vivo para esto. Y va a ser un fracaso espiritual eso. Y aquí, ¿verdad? El escritor del Salmo dice, sé bueno con este siervo. Dice, Señor, bendíceme. ¿Pero con qué propósito quiero tu bendición? Para que yo pueda obedecer tu palabra. Para que yo pueda obedecer tu palabra. Continúa dándome vida. No para que yo continúe yendo tras el dinero, tras la fama, tras los placeres. No, tras obedecer tu palabra. Obedecer tu palabra. ¿Se fijan? Pero ¿cómo vamos nosotros a poder tener ese deseo si no estamos en su palabra diariamente, constantemente? Si no es la palabra de Dios nuestro alimento diario. ¿Cómo voy yo a desear esto? No, mis deseos van a ser hacia las cosas de este mundo. Eso es lo que va a ser nuestro deseo. Ese va a ser el imán más fuerte que nos esté guiando. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios. Fíjense el versículo 18 dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y se fijan, siempre conforme lean, vean qué palabra está usando en forma de sinónimo de la palabra de Dios, porque cada versículo es referente a la palabra de Dios, referente a la palabra de Dios. Okay. Aquí en esta versión, ¿no?, la traducción viviente que estoy usando, son enseñanzas. Es con referencia a la palabra de Dios. En la versión que usted esté leyendo, ahí hay una palabra que es sinónimo de la palabra de Dios. Entonces dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. ¿Será aburrida la Biblia? ¿Qué creen ustedes? Sí y no. Sí y no. Si nosotros no permitimos que el Señor me abra ojos espirituales, no nomás los ojos carnales, ojos espirituales para ver la belleza, la grandeza, la sabiduría que hay en su palabra, no la voy a poder ver. No la voy a poder ver. Pero por eso es que Él dice, abre mis ojos. Porque si nosotros no somos humildes para poderle pedir al Señor, cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que entender que no estamos yendo a cualquier libro. ¿Verdad que usted no necesita hacer esa oración para leer el periódico? Para leer una revista. Señor, abre mis ojos para ver tu sabiduría. ¿Verdad que no necesitas? Pero cuando va a su palabra, ¿verdad que hay una gran diferencia? Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia de saber que esto es algo especial. Esto es de parte de Dios. Dios me quiere hablar, me quiere enseñar, me quiere guiar, me quiere iluminar. Señor, yo quiero que eso pase. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, porque yo deseo eso de parte tuya. Nadie más me va a poder enseñar lo que tú me puedes enseñar y hacer ver de tu palabra. Por eso es que necesitamos su palabra. Y luego fíjense el versículo 19 dice, no soy más que un extranjero en la tierra. No escondas de mí tus mandatos. O sea, de una forma poética, está haciendo una vez más hacer ver la gran importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, de tal manera que dice, Señor, mira, yo sé que nomás voy de pasada por este mundo. Soy un extranjero nomás, soy un peregrino, voy de pasadita. Y no quiero que en esta pasadita, pues se me pase sin tu palabra. Se me pase sin tu palabra. Y es triste, ¿verdad? Cuando una persona que dice ser cristiano, que se convirtió, y pasan años y años y años,
y la palabra de Dios sigue escondida en su vida. Sigue escondida, no verdaderamente ha sacado ese tesoro espiritual y está verdaderamente sacando todas las riquezas que hay ahí en él para su vida. No, no lo está haciendo. Qué triste. Por eso póngase a pensar en usted. ¿Okay? No esté pensando en sus hijos o en su cónyuge o en nadie más que en usted mismo, si verdaderamente usted está viendo así, de que usted necesita la palabra de Dios diariamente, que la necesita diariamente. Versículo 20. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. ¿Okay? Siempre me conmueve el deseo. ¿Se fijan ustedes la actitud del escritor? Dice, soy movido emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, a verdaderamente entrar en tu palabra, a conocer tu palabra. Entonces, así también ahora, pónganse a pensar, hermanos, la gran diferencia entre nosotros y, por ejemplo, el profeta, el que escribió estos tiempos. Díganme ustedes si todos los creyentes o todos los judíos tenían, ¿verdad?, la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento en esos tiempos. ¿Tenían todo el Antiguo Testamento en sus casas? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Porque muchas veces podemos creer que todos tenían ahí su Antiguo Testamento. No. Nadie tenía el Antiguo Testamento, la Biblia en su casa. Gente muy rica eran los únicos que podían tener el lujo de tener algún libro de la Biblia, un rollo de la Biblia. Pero la gente, para poder oír la palabra de Dios, si lo hacían, tenían que ir a la sinagoga. Y en la sinagoga, la manera en la que operaba era que según el número de rabinos que estuvieran ahí, o sacerdotes que vinieran a ayudar también, entonces se turnaban para estar leyendo. Por ejemplo, un rabino subía, la gente llegaba y a oír la palabra de Dios. Entonces el rabino abría y decía, leeré del rollo de Ezequiel. Entonces no había que versículo 1 y capítulo 1, versículo, y se ponía a leer la palabra de Dios y la gente a oír. Ya que se cansaba de leer, lo cerraba, lo ponía, y entonces algún otro rabino, algún sacerdote venía y sacaba, yo leeré del rollo de Isaías, ¿verdad? Y ya empezaba a leer y la gente entraba y salía conforme podían y el tiempo que tenían para oír, y todos los días tenían oportunidad de oír la palabra de Dios, ¿okay? De oír. Pero nosotros la tenemos a nuestra disposición en toda clase de versiones, de traducciones. Y si usted dice, pero es que pastor, yo soy malo para leer, pues que se la lean, nomás le aprieta un botón y se la leen bien clarito, que se la leen en cualquier idioma que usted quiera, se la leen. ¿Tendremos excusas para no ir a la palabra de Dios? ¿Habrá excusas para nosotros? No, hermanos. No, es un gran pecado para nosotros si todos los días no estamos nosotros en la palabra de Dios. Es un gran pecado, hermanos. Tenemos que creerlo y verlo así. Versículo 21 dice, tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandatos son malditos. Tú reprendes al arrogante. En el contexto, hermanos, está diciendo, la persona que no ve necesidad en su vida para la palabra de Dios es un arrogante. Es un arrogante. La persona que piensa, no necesito yo estar ahí en la Biblia todos los días.
Eso es para una persona que ya está muy obsesionado esto de estar ahí todos los días en la palabra de Dios y que hay que leerla y que hay que estudiarla. Yo no tengo tiempo para eso, yo estoy muy ocupado, yo tengo muchas cosas que hacer y esto y lo otro. Allá los que no hacen nada como el pastor, pues que lo hagan, pero yo sí tengo muchas cosas que hacer. Y entonces la Biblia dice, esa es arrogancia, no ver que tengas necesidad, porque necesitamos la palabra de Dios, todos los días. ¿Cómo le llamaríamos si usted no viera necesidad de comer todos los días? No sería arrogancia, ¿verdad? Pero sería tontería, ¿verdad? Es una tontería decir, no, yo no necesito comer todos los días. ¿Cómo que no? Si necesitas comer todos los días, es una necesidad. Así también, la palabra de Dios la necesitamos todos los días, todos los días. Y es lo que, ¿por qué creen ustedes este gran énfasis en este capítulo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia? Y que cada versículo nos presenta la palabra de Dios como la solución para todo. Es para impresionarnos a nosotros de que yo no puedo menospreciar la palabra de Dios. Después de entender la naturaleza del Salmo 119, después de entender los diferentes mensajes que tiene el Salmo 119, ¿cómo voy a despreciar yo la palabra de Dios? Sería un arrogante, sería un necio, sería un tonto si yo la despreciara después de haber aprendido y de haber escuchado lo que es la palabra de Dios. Y fíjense, por eso dice, versículo 21 otra vez, dice, tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandatos o de tu palabra son malditos. Quiere decir que va a haber consecuencias en nuestra vida, consecuencias no buenas cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios. Hay consecuencias, y yo lo he visto a través de todos estos años. Últimamente me habló, ¿verdad?, alguien que, pastor, necesitamos consejería y que esto y que el otro. ¿Y qué fue? Nomás es consecuencia de no haber obedecido la palabra de Dios. Porque de saber, saben. Todos los problemas que yo veo que las personas tienen, que vienen, que necesitan ayuda, la razón de sus problemas es no haber obedecido lo que ya sabían. Lo que ya sabían. Por eso yo les digo, no te puedo decir nada nuevo que tú ya no sepas, que tú no hayas oído. Lo único que pasa es que no lo has obedecido. Eso es todo. No lo has obedecido, no lo has creído al punto de obedecerlo. Eso es todo. Cualquier problema que tenga un cristiano, el problema es que no ha obedecido algo que ya sabe. Que ya sabe. Entonces, por eso es que necesitamos la palabra de Dios. ¿Se imaginan ustedes que usted vaya a necesitar? En realidad, si usted todos los días está recibiendo la sabiduría y el consejo de Dios, ¿no será suficiente eso para su vida? Si todos los días usted está recibiendo el consejo, la sabiduría de parte de Dios, usted va a poder vivir una vida exitosa, a la luz de los ojos de Dios, no del mundo, ¿verdad?, pero de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice eso, ¿verdad? Versículo 22 dice, no permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. ¿Okay? Por eso se cree que era Jeremías, ¿verdad? Tal vez el escritor, porque de todos los profetas, él es el que más sufrió, el que más insultos recibió. Jeremías. ¿Por qué? Porque él les decía únicamente la palabra de Dios. Lo que Dios le decía, que le dijera al pueblo, le dijera al rey, no importaba qué fuera lo que le fuera a pasar a él, las consecuencias, él lo decía. Y pues las consecuencias fueron siempre muy duras para él, porque nadie, ni el rey quería oír, ya que él claramente le profetizaba exactamente lo que le iba a pasar al rey,
lo que le iba a pasar a Israel por haber abandonado al Dios verdadero por falsos dioses, por ídolos. Ahora, díganme ustedes, ¿tenemos ídolos en nuestros días? ¿Tenemos falsos dioses? ¿Cuál es el Dios más poderoso que tenemos? Dígalo, hermana. Es el dinero, ¿verdad? Por eso en la Biblia, eso fue lo que el Señor puso siempre como competencia entre el Dios verdadero y ese ídolo que le ponen por nombre el griego Mamón, que era el Dios del dinero, ¿ok? Y ya sea uno o el otro es el que va a reinar en nuestro corazón. Ya sea uno u otro es el que va a determinar verdaderamente qué voy a hacer yo, cómo voy a tomar decisiones. Van a ser en consecuencia a mi conveniencia del dinero. Cuando ese ídolo es el que posee mi corazón, posee mi voluntad, y entonces ahí esas decisiones van a ser tomadas bajo la dirección de ese ídolo, que cuando es el Señor, ¿verdad?, el que reina en mi corazón, porque es Señor de mi vida, entonces va a ser de acuerdo a su palabra el que yo tome las decisiones que tenga que tomar. ¿Verdad que son dos sistemas muy diferentes? Por eso es que necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón, para que así podamos nosotros actuar de acuerdo a su palabra, que es lo que la Biblia también le llama en el Nuevo Testamento, tener la mente de Cristo y poder ver la vida y reaccionarle a la vida de acuerdo a cómo Cristo reaccionaría ante esas circunstancias. ¿Okay? Entonces hay que hacer eso. Ahora, el siguiente grupo, pues todavía nos faltan versículos 23 y 24, ¿verdad? Dice, hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Y por eso les digo, ¿verdad?, como Jeremías, hubo varios reyes que lo aborrecían y buscaban la manera de cómo eliminarlo a él. Y sin embargo, a los falsos profetas, a esos ahí los tenía, ¿verdad?, en el palacio, chiqueándolos, dándoles comidas, las comidas del rey, las bebidas del rey, todos ellos, para que profetizaran de acuerdo a lo que él quería oír. Y así muchas veces nosotros preferimos oír fuentes que nos cosquilleen el oído, como dice ahí en el Nuevo Testamento, o sea, que nos digan lo que nosotros queremos oír, en vez de oír lo que Dios quiere que oigamos. Entonces dice en versículo 24, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Sabios consejos. Y son consejos sabios porque vienen de parte de Dios. ¿Ok? Bueno, el siguiente grupo comienza con el versículo 25 y llega al 32. Son de 8 en 8, se fijan, todos van a ser de 8 en 8, 8 en 8. Y aquí, ¿verdad?, derrumbados, pero no derrotados. Algo que el mismo Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad?, también nos enseña, que como cristianos podemos caer, ¿verdad?, pero no somos vencidos, porque podemos levantarnos y vencer. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores. Quiere decir eso que en esta guerra espiritual tenemos que verla como por ejemplo, una pelea de box. Si usted ha visto peleas de box, hay veces que un boxeador lo tumban en el primer round, lo tumban en el quinto round, lo tumban acá, pero se levanta valientemente con fe y sigue adelante y termina ganando la pelea.
Y la gente se sorprende y dice, pero ¿cómo? Parecía que iba a perder, lo tumbaron aquí, lo tumbaron, lo dominaban y todo, y terminó naqueando, terminó ganando. Así es lo que nos dice el Señor, que nos asegura que nosotros vamos a tener esa clase de pleito, que podemos caer, pero la pelea no ha terminado, no nos han naqueado, no es algo final, sino que aquello podemos levantarnos y podemos continuar adelante. Entonces, cuando uno se siente derrumbado, cuando uno se siente vencido, cuando uno se siente desanimado, ¿verdad? Nos dice ahí la palabra de Dios que hagamos lo que hizo el profeta, decirle, avívame. Dice aquí el versículo 25, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Revíveme con tu palabra. Eso es algo, hermanos, que vamos a tratar de buscar con el tiempo que tengamos con el libro de Oikos, ¿no? De buscar un avivamiento en nuestra vida. ¿Okay? Ahora, hermanos, una vez más les explico. El que nosotros busquemos un avivamiento en nuestra vida no es algo que es automático. Como les he dicho, no porque usted venga los domingos a la iglesia, automáticamente usted se convierte en cristiano o se convierte en un cristiano espiritual. No es cosa automático. Tiene uno que verdaderamente con sinceridad creer y trabajar y vivir y obedecer lo que el Señor me está enseñando y me está pidiendo para que aquello sea una realidad en mi vida, una realidad. ¿Ok? No nomás una teoría. Pues así también, ¿verdad? Al buscar un avivamiento debe de ser algo que verdaderamente yo busco de todo corazón, tengo ese deseo, que también se le llama un avivamiento el volver a tu primer amor, por ejemplo. Y para eso, ¿verdad? Debe de haber el deseo fuerte, la pasión de uno de querer verdaderamente experimentar un avivamiento en su vida, que no es algo automático, decir, porque voy a través de este libro, automáticamente yo tengo que experimentar un avivamiento en mi vida. Usted puede ir a través de todo ese libro, ¿verdad? Y no pasar nada, y que no pase nada en su vida. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de entrar en el libro y verdaderamente hacerlo espiritualmente, dejar que Dios me hable y yo le hablo y todo, termina uno haciéndolo como si fuera tarea de la escuela. Ya mañana es el Oikos, tengo que hacer, y rápidamente hacer para que, pues, ir preparado. Nomás como la escuela secular, nada más, pero no va a tener ningún beneficio espiritual. El único beneficio va a ser intelectual, de que usted aprendió algo más acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, y es un beneficio intelectual, pero no va a tener un impacto espiritual en su vida si no lo hace correctamente. Entonces, aquí, ¿verdad? Dice, avívame, dice en el versículo 25, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Y es que, por ejemplo, si es Jeremías el escritor, en muchas ocasiones Jeremías, por ver la condición del pueblo, la condición de los reyes, el juicio que se avecinaba para Israel, una manera en la que expresaban ellos su gran dolor y su tristeza, dice ahí que con polvo y cenizas se echaban, ¿verdad?, en la cabeza. Echaban en la cabeza. Para que de esa manera, ¿verdad?, era una manera como simbólica de decir, estoy como muerto, de tristeza de ver la situación. Las cenizas, el polvo, hablan de a dónde vamos a terminar, ¿verdad? En cenizas, en polvo. Del polvo venimos y el polvo volveremos, y por eso ellos echaban cenizas y polvo, como diciendo, estoy tan compungido que me siento como si estuviera muerto. Como si estuviera muerto. Entonces dice, avívame, y luego en el versículo 26 y 27, enséñame
Enséñame, dice, te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. ¿Verdad? Otra vez la palabra de Dios. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. ¿Se fijan? Aquí también, esto ha sido desde el principio, el entender el cómo debemos de entrar a la palabra de Dios. Dice, Señor, enséñame. ¿Okay? Y ya una vez que la persona, como les digo, ¿qué es lo que hacemos? Leemos la palabra de Dios. ¿Okay? Si no la entendemos, entonces tenemos que estudiarla. Y ahí alguien, ¿verdad? Gracias a Dios que ahora tenemos buenos comentarios bíblicos y tener un buen comentario bíblico con una sana doctrina para que me enseñe. Dios me va a enseñar a través de ese teólogo, de ese experto. Me va a enseñar, como dice, enséñame para poder meditar. Entonces ahora yo ya puedo meditar en su palabra para que el Señor, ahora que ya entiendo su palabra, ¿verdad? Con una interpretación correcta, ya la entiendo, entonces ya el Espíritu Santo me la puede aplicar a mi vida o a la vida de algún ser querido que el Señor quiere que yo ministre. Entonces, así es como aquí el escritor dice, enséñame. Usted puede ver y creer que el Señor le quiere enseñar todos los días. O lo ve nada más como una teoría, como que estoy nomás hablando teóricamente, pero que realmente, pues eso, ay pastor, eso ya se oye bonito aquí, ¿verdad? Religiosamente, en la iglesia, en un sermón, en un mensaje, pero en realidad, pues no le exagere, no le agregue salsa a sus tacos. No, es una realidad, porque la vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, de que fue la experiencia de muchos hombres de Dios. Esto es una realidad. Entonces, es una realidad que podemos nosotros vivirla. Enséñame, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos para poder meditar en tus maravillosas obras. Y luego en el versículo 28 al 30 dice, fortaléceme. Fortaléceme, dice el versículo 28. Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. ¿Qué es lo único que puede traer aliento a nuestra vida cuando estamos así como dice, ¿verdad? Con tristeza. ¿Qué es lo único que puede traer aliento? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es lo único que puede traer aliento. Por eso, ¿verdad? Una persona que está enferma, usted le empieza, por ejemplo, ahorita que del COVID, si no lo puede visitar ni nada, mándele palabra de Dios, versículos específicos y van a ver qué impacto tiene en la vida de esa persona que está pasando por ese tiempo podremos decir, de tristeza, de dolor, de adversidad, de prueba. Lo lee, ay, es medicina la palabra de Dios. Es medicina. Va a ser medicina para esa persona y sobre todo si empieza a meditar en la palabra de Dios, cómo el Señor va a entrar en acción ahí en su vida y va a empezar a enseñarle y hacerle ver. Fortaléceme, dice aquí. Y luego dice, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. ¿Se fijan cómo podemos mentirnos a nosotros mismos? Y eso es lo que es la religiosidad, hermanos. Es mentirnos a nosotros mismos, de hacernos nosotros creer que estoy bien con Dios y estoy siguiendo lo que dice la palabra de Dios y todo, porque nomás vengo a la iglesia y sigo nomás el proceso, pero en realidad nada de verdaderamente
entrar a la presencia de Dios a través de su palabra, dejar que Él me enseñe, que Él me transforme, que Él empiece a cambiar mi mente. Porque eso es lo que también el Nuevo Testamento habla, ¿verdad? De que busquemos la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Que Él pueda estar cambiando y cambiando y cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo de pensar carnal. Ese es el que tenemos ya ahí acomodado. Y entonces solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueden empezar a transformar ese mecanismo en un mecanismo que empiece a pensar como piensa Cristo, que es lo que le llama el que nosotros tengamos la mente de Cristo y podamos pensar en los eventos de la vida desde una perspectiva divina. Desde una perspectiva divina. Y es por eso, ¿verdad? Dice, avívame, enséñame, fortaléceme. Y todo esto únicamente a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. No está diciendo que a través de alguna experiencia estática, emocional, crítica que yo tenga, entonces yo voy a verdaderamente a tener un avivamiento y voy a poder aprender acerca de ti y me vas a fortalecer, ¿no? Esos son caminos falsos que mucha gente busca. Ese tipo de experiencias estáticas de gran emoción y creen que ahí fue la obra de Dios que les trajo avivamiento y les trajo, y nada, porque las cosas siguen igual, y ahora nada más tengo que aparentar que no, que esa es la manera de Dios, y no, dice ahí que no, y luego dice, defiéndeme, versículo 31, dice, me aferro a tus leyes, fíjense, su manera de buscar ser defendido, dice, me aferro a tus leyes, a la palabra de Dios. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos, porque tú aumentas mi comprensión. ¿Se fijan? Para él, el ser defendido por Dios era con mayor comprensión de la palabra de Dios. Mientras más comprensión yo tenga de tu palabra, mejor voy a poder defenderme. Yo lo he visto, ¿verdad? Con curiosidad, a veces cuando tengo tiempo veo ahí en YouTube debates, ¿verdad? Ponen debates entre algún teólogo cristiano con algún filósofo científico ateo y hay debates, ¿verdad? Entre ellos. Cada quien tiene su tiempo de presentar sus puntos. Y al último, la gente decide cuál consideró que ganó el debate. Bueno, pues todos los que yo he visto al final, presentan, como le hacen, dicen, aquí está el señor ateo. Y unos cuantos aplauden. Y ahora aquí está el señor cristiano y la gran mayoría se levanta y le aplaude como diciendo, ganaste, tus argumentos fueron superiores, tus argumentos fueron más convincentes, tus argumentos fueron más realistas para la vida que vivimos. Y es lo que aquí, ¿verdad? El salmista dice, defiéndeme, pero con un mayor conocimiento de tu palabra. Con un mayor conocimiento de tu palabra. ¿Verdad que muchas veces el temor que podemos tener de hablar con alguien es porque nos sentimos inseguros en cuanto a nuestro conocimiento de la palabra de Dios? Entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos creciendo en conocimiento de la gracia y el conocimiento del Señor, entonces puede uno más defender su posición. Y cuando uno defiende más efectivamente su posición, entonces más impacto va a causar en la mente de las personas.
Y por eso es que sí es importante que tengamos a la palabra de Dios como central en nuestra vida. Por eso dice ahí en Colosenses que la palabra de Dios habite en vuestros corazones en abundancia. En abundancia. No dice nada más ahí una que otra, no, en abundancia, que nos derramemos del conocimiento de la palabra de Dios, que se pueda derramar en nosotros. Entonces dice, defiéndeme. ¿Okay? Y luego el siguiente grupo, ahí vemos el tema que habla de terminando bien, versículo 33 al 40, terminando bien. Bueno, como algo, hermanos, que podemos verlo de acuerdo a las estadísticas, el de terminar bien es muy aplicable para los, ¿cómo le podríamos decir a las personas así como yo? ¿Para los jóvenes ancianos o cómo le podemos? Para los maduritos, ¿verdad? Ándale, hermano. ¿Verdad? El de terminar bien, ¿verdad? Como cristianos, porque de acuerdo a las estadísticas, por lo general, un cristiano, ¿verdad?, que ha vivido la vida cristiana tiende a, conforme van pasando los años y se está acercando o ya llega a la edad del retiro, que totalmente, como quien dice, se desconecta de hacer la voluntad de Dios. Como diciendo, yo ya serví al Señor por tantos años, por 40, 50 años, yo ya di tanto dinero, mucho dinero, yo ya esto, ahora yo necesito descansar y relajarme. Ya necesito eso. ¿Creen ustedes que sea una sabia decisión? ¿No? Y aquí, ¿verdad? Nos dice, no, termina bien. Termina bien. Y yo estoy, por cierto, estoy leyendo un libro, ¿verdad?, que así se llama, ¿verdad? Se llama La Última Vuelta. Y el escritor, en la manera en la que usa la ilustración de la última vuelta, es como en las carreras, en las Olimpiadas. Cuando hay una carrera que es de muchas vueltas, por si una persona no llevó la contabilidad de cuántas vueltas lleva y todo, ya cuando falta una vuelta, ¡pah!, dan un balazo para que sepan que ya es la última vuelta. ¿Okay? Y en la manera en la que lo ilustra, dice, en esa última vuelta, el corredor, no crean que empieza a caminar. Es decir, ya di 30 vueltas, ya dicen, esta es la última, ya la voy a agarrar calmada y todo. No, dice, es cuando más ganas le ponen a esa última vuelta. Entonces el escritor dice, así también nosotros los cristianos, si usted ya se retiró, dice, es cuando más ganas debe de meterle a la obra de Dios, porque ya no está trabajando 8 horas donde estaba trabajando. Ahora tiene más tiempo, pero ¿para qué? Para sus placeres y para vivir una vida de acuerdo a los deseos de la carne o para Dios. Porque se retiró, quiere decir que se retiró de Dios también y de servir a Dios. Es algo que va a venir en la vida de cada uno de nosotros. Es algo que mi esposa y yo estamos en oración porque yo sé que va a llegar el momento en que yo me retire de ser pastor de esta iglesia, pero no me voy a echar al sofá a ver la televisión y decir, ahora sí voy a ver todos los juegos de los Cowboys, todos los juegos de la América, todas las peleas de box. No me voy a echar para ver, al contrario, estoy pidiéndole al Señor que me dé visión donde Él quiere que ahora yo le sirva. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga ahora? Porque yo no voy a dejar de ser cristiano, ni de ser un siervo de Dios, ni de hacer la voluntad de Dios, nomás porque me retire de ser pastor de esta iglesia. Para nada.
Ni quiero ni deseo hacer eso, de aventarme ¿a qué? ¿A perder el tiempo? Porque para mí sería perder el tiempo si no estoy envuelto en la obra de Dios. Díganme ustedes si hay algo más importante que la obra de Dios. Díganme. ¿Habrá algo más importante? Entonces, si no estoy envuelto en la obra de Dios, estoy perdiendo el tiempo. ¿Y qué nos dice Efesios? Que seamos sabios y que no perdamos el tiempo porque los días son malos. Está diciendo, no caigas en la influencia de la sociedad, de este mundo que es malo y que te va a querer influenciar a que desperdicies el tiempo. Úsalo con sabiduría, haciendo la voluntad de Dios, siendo lleno del Espíritu Santo, y continúa diciendo, ¿verdad?, lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, terminando bien, dice el versículo 33, dice, enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Se fijan, el salmista quería terminar bien. Se los cumpliré hasta el fin. Y cuando dice hasta el fin, no quiere decir hasta que me retire. Está hablando del fin de su vida. Hasta el fin de su vida, él iba a obedecer al Señor. Entonces, terminar bien. Terminar bien, hermanos, es la consecuencia de vivir bien. Si usted ahorita vive bien, va a desear terminar bien. Pero si usted está nada más religiosamente viviendo y no está viviendo bien espiritualmente, pues ya va a desear. Cuando se retire, ahora sí, ya olvídese, iglesia, olvídense esto, olvídense lo otro. Ahora sí yo a darle rienda suelta a mi carne, a lo que yo quiero. Y vacaciones y que ir a la iglesia, ni que nada. Yo ya fueron muchos años lo que yo hice eso, ya cumplí con el Señor. ¿No? Aquí, ¿verdad? Dice, hasta el fin de mi vida. Hasta el fin de mi vida. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Dice, obedeciendo. ¿Ok? Obedeciendo. Versículo 35. 34, ¿verdad? Dice, dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Y aquí en este contexto quiere decir hasta el fin, hasta que yo muera, yo quiero verdaderamente seguir tu palabra, obedecerla, porque yo ya sé que es el camino de la felicidad, dice. ¿Para qué le voy a cambiar? Nomás porque me retire, creo que hay otro camino para felicidad, dejando de obedecer tu palabra, dejando de servirte a ti. Va a haber otra manera de verdaderamente ser feliz. No, claro que no. Y luego deleitándose, versículo 36 al 37, dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. ¿Okay? Hermanos, sinceramente, ¿se entusiasma usted más por la palabra de Dios o por el dinero? ¿Qué le produce más entusiasmo, más motivación? ¿Qué le trae más gozo y alegría? ¿El dinero o la palabra de Dios? Se fijan, son esas clases de preguntas que muy fácilmente uno puede decir, pastor, pues hay que ser realistas, el dinero se necesita para vivir. ¿Qué vamos a hacer sin dinero? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el pago de la casa? ¿Cómo voy a pagar la electricidad? ¿Cómo voy a comprar la comida? Claro que el dinero se necesita, sí, yo no estoy diciendo que no se necesite, ni la palabra dice que no hay tal cosa, de que se necesite el dinero y que tengamos que trabajar y todo eso. Pero lo que está hablando la Biblia y la palabra de Dios, que es prioritario en mi vida. El mismo Señor Jesucristo nos dijo cuál era la prioridad cuando nos dijo, no te preocupes por lo que has de comer, por dónde has de vivir, por cómo te has de vestir. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
¿Lo creemos eso? ¿Que esa es la prioridad? Así es como debemos de vivirlo entonces, ¿ok? Y no luego usar la lógica humana y decir, ay, pastor, pues claro que el dinero, y porque con el dinero hasta la iglesia opera, sin dinero la iglesia no puede operar, no puede tener, sí, todo eso es real, pero no quiere decir que por eso debe ser la prioridad en nuestras vidas, el dinero, nomás por la gran necesidad que tenemos en este mundo del dinero, no quiere decir que debe ser la gran prioridad para nosotros. Por eso dice ahí, ¿verdad? Dice en el versículo 36, dame entusiasmo por tu palabra, por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Que tengamos más amor, más entusiasmo por la palabra de Dios que por el dinero. Porque ¿qué es más valioso y más poderoso? ¿El dinero o la palabra de Dios? Ahí cada quien vamos a tener que determinar, y lo que nosotros verdaderamente en nuestro corazón consideremos más importante, más poderoso y más necesario, por eso va a ser nuestra prioridad, ya sea el dinero o la palabra de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros vamos a determinarlo. Entonces, deleitándonos, dame entusiasmo, déjame deleitarme en tu palabra más que deleitarme en las cosas de este mundo, el dinero, temiendo, dice versículo 38, confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, ayúdame a abandonar los caminos vergonzosos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que temiendo, ¿verdad?, que si queremos nosotros terminar bien, pues obedeciendo ahorita al Señor, deleitándonos en su palabra, temiendo al Señor, quiere decir teniendo un gran respeto, una gran admiración por el Señor, y también anhelando, dice el versículo 40, anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. Anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. Y es algo que debemos de procurar nosotros, hermanos, anhelar el obedecer la palabra de Dios. Anhelar quiere decir tener un fuerte deseo de que se haga realidad en mi vida. Un fuerte deseo de decir, sí, yo quiero que sea una realidad en mi vida, el desear la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios cada día, obedecer conforme el Señor me enseña lo que Él quiere para mi vida, yo obedecerla. Que muchas veces, hermanos, lamentablemente podemos estar viniendo a la iglesia, asistiendo, escuchando y no obedecer ni siquiera lo básico. Como es lo básico, ¿qué es lo básico? El arrepentirse y entregarle su vida a Cristo para salvación. Lo básico, ¿no? Las personas siguen endurecidas de corazón, endurecidas. Pueden estar viniendo, pero endurecido el corazón, no querer obedecer al Señor, nada. Otros que ya tal vez le entregaron su vida al Señor, no querer obedecer al Señor en el bautismo, no quererse unir a ser miembros de una iglesia, para servir, y etcétera, etcétera. Vemos que todo lo fundamental y lo más elemental de la vida cristiana no lo obedecen. Entonces, por eso es que es el énfasis y repetido de los 176 versículos de este salmo, que la clave está en obedecer la palabra de Dios. Obedecer. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra. Y Señor, yo no sé qué es lo que tú hayas dicho, enseñado y pedido de cada uno de los que están aquí presentes. Pero tomaremos un tiempo, vamos a tener un tiempo en silencio para que usted pueda responderle a Dios. Dios le ha hablado. Ahora es el momento en que usted le responda a Dios.
Padre Celestial, es mi oración, mi petición que hayamos, Señor, en esta hora, humildemente obedecido lo que tú estás pidiendo de nosotros, que en vez de pelear tu voluntad, que podamos someternos con humildad a lo que tú estás enseñándonos y pidiendo de nosotros. Sabemos, Señor, por lo que tú nos dices aquí en tu palabra, que es para nuestra bendición, y el permanecer endurecidos de corazón es únicamente para traer consecuencias que no son agradables. Gracias pues, Señor, porque tú eres un Dios de gracia y misericordia y que tú siempre estás dispuesto a responder de acuerdo a un corazón contrito y humillado. Dice que tú no lo desecharás, sino que al contrario, lo bendecirás. Que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.